La mafia de Memphis guardó los secretos de Elvis durante décadas. David Stanley formaba parte de este círculo íntimo. No era solo el hermanastro de Elvis, era su guardaespaldas, su asistente, su facilitador. A los 73 años, Stanley afirma que Elvis tomó deliberadamente las drogas que lo mataron. Dice que a Elvis le gustaban las adolescentes de 15 años. El mundo miró hacia otro lado. Los fans se negaron a verlo, pero lo que reveló es aún más sorprendente. Elvis Presley nació en la madrugada del 8 de enero de 1935 en una pequeña casa de 2 habitaciones en Tupelo, Mississippi. Pero no estaba solo. 35 minutos antes que él nació su hermano gemelo Jesse. Pero Jesse no lo logró. Nació muerto. Ese momento persiguió a la familia Presley de por vida. La madre de Elvis, Gladys, nunca lo superó. Volcó todo su amor, miedo y esperanzas en Elvis, tratándolo como si viviera por 2. No podían permitirse una lápida para Jesse, solo una tumba sin nombre. Elvis a menudo hablaba con Jesse cuando estaba solo. Él creía que Jesse le daba fuerza, que tenía la energía de 2 personas. Elvis creció en la pobreza. La familia tenía electricidad en su pequeña casa, pero no podían permitirse utilizarla. Traían agua de un pozo cercano. Las comidas se hacían con harina de maíz barata. Cuando Elvis tenía 3 años, su padre Vernon fue arrestado por falsificar un cheque de $4 y pasó 8 meses en prisión. Gladys tuvo que vender su casa y mudarse con parientes. Cuando Elvis cumplió 13 años, vivían en al menos 6 casas diferentes. Iba al colegio con ropa hecha en casa y se burlaban de él por llevar galletas cubiertas de grava para comer. Se las arreglaban con limosnas del gobierno y la ayuda de los vecinos. Pero dentro de esa dura vida estaba la música, que Elvis fundó en la iglesia. A los 9 años, en la primera Asamblea de Dios de East Tupelo, sintió algo poderoso. La iglesia acogió la música con los brazos abiertos. Música fuerte, alegre y emotiva. Un predicador llamado Frank Smith se fijó en Elvis y le enseñó algunos acordes de guitarra. Elvis ya tenía un libro de instrucciones. No podía permitirse mucho, pero lo tenía. Le encantaba cantar gospel. Le daba paz. Siguió cantando gospel toda su vida, incluso entre bastidores después de los conciertos. Mississippi se estaba desmoronando en la década de 1930. Los campos de algodón estaban arruinados por los insectos. La inundación de 1927 había ahogado ciudades enteras. La Gran Depresión aplastó a todo el mundo. Pero ese desorden creó algo poco común. Las familias pobres blancas y negras acabaron viviendo cerca, incluso con la segregación. La familia de Elvis vivió una vez en un barrio mayoritariamente negro. Siempre que podía escuchaba música negra, gospel y blues. Por la noche sintonizaba la radio WODIA, donde B.B. King tocaba The Raw Stuff, la música que Elvis mezclaría más tarde en su propio sonido. A la mayoría de los chicos blancos no se les permitía acercarse a esa música. Elvis no se detuvo. En 1948 los Presley empacaron todo lo que poseían y se mudaron a Memphis. Vernon había oído que había trabajo. Para Elvis fue como trasladarse a un mundo nuevo. Su nueva escuela tenía 1.600 alumnos. Era abrumador. Se fue corriendo a casa después de su primer día. Pero un año después, entraron en Lauderdale Courts, un proyecto de vivienda pública que lo cambió todo. Estaba cerca de Beale Street, donde vivían los Blues. Elvis empezó a ir a conciertos de gospel en el Ellis Auditorium. Se empapaba de música todo el día, todos los días, de la radio de la calle de la iglesia. De vuelta en Tupelo, en su 11 cumpleaños, Gladys le había comprado a Elvis su primera guitarra. Él había querido un rifle, quizá una bicicleta, pero ella le dijo que no a ambas cosas. Ella le compró una guitarra por $7,9. Lo cambió todo. Aprendió a tocar solo. No sabía leer música. Solo escuchaba y aprendía de oído. Su estilo era ruidoso, físico, lleno de energía. Las cuerdas se rompían todo el tiempo.
Mezcló gospel blues y country en un sonido salvaje. En Humes High School, Elvis parecía diferente de otros chicos. Llevaba pantalones de vestir y se peinaba como una estrella de cine. La gente pensaba que era extraño. Era callado, tímido. Entonces, llegó el concurso de talentos en abril de 1953. Nadie esperaba gran cosa, pero cuando subió al escenario y empezó a cantar, el público enloqueció. Cantó 2 canciones. Le obligaron a hacer un bis. De la noche a la mañana, el chico tímido se convirtió en una estrella en la escuela. Después de la graduación, Elvis trabajó en todo tipo de empleos. Era acomodador en un teatro. Le despidieron tras una pelea con otro chico, un drama por una chica que le daba caramelos gratis. Trabajó en una tienda de herramientas, construyó muebles e incluso ayudó a un rabino a encender las luces durante el sábado. Su trabajo más importante llegó en 1954. Conducía un camión de reparto para Crown Electric. Ni siquiera sabía leer el dial de la radio, así que rayó sus emisoras favoritas en el salpicadero. Pero trabajara donde trabajara, seguía practicando la música. Pasaba las noches paseando por Beale Street empapándose de blues. Conoció a B.B. King. Observaba a los músicos en los clubes. Era raro que un chico blanco estuviera en esos lugares, pero a Elvis no le importaba. Dijo más tarde: habían estado cantando así durante años. Solo lo he engatusado, lo decía en serio. Tomaba lo que escuchaba en esos juke joints y le daba su propia energía. En 1953, Elvis entró en Sun Records y pagó por grabar 2 canciones, un pequeño regalo de cumpleaños para su madre. No pasó nada. Volvió meses después y grabó 2 canciones más. Sam Phillips, el dueño del estudio, anotó su nombre pero no dijo mucho. El 5 de julio de 1954, en un pequeño estudio de Memphis, ocurrió algo extraño. Elvis Presley, con solo 19 años, empezó a juguetear con una vieja canción de blues. Está bien, mamá. No estaba planeado, no estaba pulido. Pero cuando entraron el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black, todo encajó. El sonido era salvaje. No era country, no era blues. Era ambas cosas y ninguna. Sam Phillips, el hombre que dirigía Sun Studio, lo escuchó y les dijo que lo hicieran de nuevo. Esta vez le dio a grabar. Lo que hicieron aquella noche pronto se llamaría Rockabilly y lo cambió todo. Solo 2 semanas después, el 19 de julio, la canción sonó en la radio. Dewey Phillips, un DJ de Memphis, la pinchó una vez, luego otra y otra. Algunos dicen que la tocó 14 veces esa noche. Los teléfonos no paraban de sonar. La gente quería saber a quién pertenecía esa voz. ¿Era blanco o negro? Dewey preguntó a Elvis a qué instituto iba. Elvis dijo Humes High. Esa única respuesta decía a los oyentes que era blanco, pero su voz, su ritmo que provenía directamente de la música negra, dejó a todos boquiabiertos. Siguieron más programas, más ruido. La gente no podía creer lo que estaba viendo u oyendo. Y entonces llegó el siguiente gran paso. Trajeron a DJ Fontana, un batería de Louisiana Hayride. Con él la banda de Elvis estaba completa. Se llamaban a sí mismos los Blue Moon Boys y tocaban duro, a veces 3 shows al día. Los aficionados gritaron, los críticos se mofaron. Algunas ciudades no los querían, pero nada de eso les detuvo. En el escenario la guitarra de Scotty bailaba, el bajo de Bill golpeaba, la batería del DJ golpeaba, y Elvis se movía como nadie. Detrás del escenario un hombre llamado Coronel Parker observaba. No era realmente un coronel, pero sabía cómo vender cosas rápidamente. Para agosto de 1955 estaba manejando a Elvis. No oficialmente todavía, pero cerca. En marzo de 1956 ya estaba hecho. Parker tenía el control total y no perdía el tiempo. Hizo tratos, tomó el 25% del dinero de Elvis, más tarde el 50%.
Incluso ganaba dinero con la gente que odiaba a Elvis, vendiendo tanto chapas de I Love Elvis como de I Hate Elvis. Solo en un año, el plan de comercialización de Parker generó $22 millones. Ese mismo año, RCA Victor quería a Elvis. Sam Phillips, dueño de su contrato, pidió $35.000, algo inaudito. RCA dijo que sí. Pagaron $35.000 más, $5.000 en concepto de derechos atrasados. El 21 de noviembre de 1955, el trato estaba hecho. Elvis era ahora un artista de RCA. Solo tenía 20 años, pero todo estaba a punto de hacerse mucho más grande. 2 meses después, el 10 de enero de 1956, Elvis entró en el estudio B de la RCA en Nashville. Fue justo 2 días después de su 21 cumpleaños. Grabó Heartbreak Hotel, una canción basada en una nota de suicidio real que decía I walk a lonely street. La letra era oscura. El sonido era extraño. Los ecos rebotaban por un pasillo para darle un aire embrujado. Pero funcionó. El 3 de marzo, la canción entró en las listas Billboard en el número 68. El 5 de mayo, alcanzó el número 1. Permaneció allí durante 7 semanas. A finales de año era el single más vendido de 1956, pero no a todo el mundo le encantó. El 5 de junio de 1956, Elvis interpretó Hound Dog en el show de Milton Berle. Movió las caderas, movió las piernas. América perdió la cabeza. Los periódicos le atacaron. Los padres estaban furiosos. Los predicadores le llamaban Elvis, el pelvis. Las cadenas de televisión lo prohibieron o exigieron que las cámaras solo lo filmaran de cintura para arriba. Pero a los niños les encantaba. Cuanto más gritaban los adultos, más compraban sus discos los adolescentes. Incluso Ed Sullivan, que una vez dijo que Elvis era demasiado inapropiado para la televisión familiar, tuvo que ceder. El 9 de septiembre de 1956, Elvis apareció en el programa de Sullivan. 60 millones de personas lo vieron. Las cámaras seguían mostrando su cuerpo entero, pero no por mucho tiempo. En su tercera aparición en enero de 1957, solo se le filmaba de cintura para arriba. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora estaba en todas partes. Y se estaba haciendo rico, muy rico. En las entrevistas, Elvis nunca negó de dónde procedía su música. Hablaba abiertamente de los cantantes negros. Dijo, han estado cantando de esta manera por años. Solo lo aceleré. Mencionó a Arthur Big Boy Crudup, el hombre que cantó por primera vez That's All Right. Llamó a Fats Domino el verdadero rey, y lo decía en serio. Incluso Little Richard llamó a Elvis un integrador, alguien que llevó la música negra al público blanco. RCA no pudo mantener la demanda. En un año vendieron 10 millones de singles de Elvis. Heartbreak Hotel fue doble platino. Teddy Bear vendió 3 millones. Hard-Headed Woman vendió 1,65 millones. Way Down vendió 2,68 millones. Incluso cuando Elvis se alistó en el ejército en 1958, los éxitos siguieron llegando. RCA había guardado canciones inéditas para mantener su nombre en las listas. Funcionó. A Big Hunk of Love alcanzó el número 1 cuando aún llevaba uniforme. Cuando Elvis Presley fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, el 24 de marzo de 1958, ya era la mayor estrella de América. Tenía millones de fans, conciertos con entradas agotadas y discos de éxito consecutivos. Entonces, así como así, todo se detuvo. Algunos pensaron que su carrera había terminado. 2 años alejado de los focos. Eso podría acabar con el ímpetu de cualquier estrella. Pero Elvis tomó una decisión sorprendente. En lugar de aceptar un trabajo fácil entreteniendo a las tropas, dijo no al trato especial. Quería ser un soldado normal. Se alistó en la 3ª División Blindada,
y trabajó como los demás. Ese movimiento hizo que padres, profesores y críticos le vieran con otros ojos. Le llamaron respetuoso, patriótico, serio. Por una vez, no se enfadaron por su movimiento de caderas. Estaban orgullosos de él, pero mientras su imagen se limpiaba algo oscuro, se colaba. Mientras estaba estacionado en Alemania, Elvis fue introducido a las anfetaminas. Los soldados las utilizaban para mantenerse despiertos en los largos turnos nocturnos. A Elvis le gustaba cómo le hacían sentir. Enérgico, agudo, concentrado. Luego vinieron los barbitúricos para ayudarle a dormir. Ese ciclo estimulantes para despertarse y tranquilizantes para dormirse le acompañó el resto de su vida. Al mismo tiempo, estaba de duelo. Su madre Gladys murió justo antes de que él partiera para Alemania, y su muerte le destrozó. Las drogas le ayudaron a sobrellevar el dolor. Luego vino un nuevo capítulo. En Alemania conoció a una niña de 14 años llamada Priscilla Beaulieu. Más tarde se convertiría en su esposa. Esa relación comenzó durante su servicio y le siguió a casa. Cuando le dieron el alta el 5 de marzo de 1960, tenía una imagen más limpia, una futura novia y una nueva adicción de la que no podía librarse. 17 años después, esa adicción acabaría con él. Cuando murió, se encontraron 14 drogas en su organismo. 10 de ellos estaban en niveles peligrosos. De vuelta a casa, Hollywood volvió a llamar. Elvis saltó directamente al cine. Al principio parecían prometedoras, pero en 1962 todo se volvió previsible. Interpretó al mismo tipo de hombre en casi todas las películas, un cantante encantador rodeado de mujeres guapas, fiestas en la playa o coches de carreras. Entre 1960 y 1968, rodó 21 películas, a veces hasta 4 al año. Cada uno tenía entre 10 y 12 canciones. La mayoría eran olvidables. La fórmula funcionó en taquilla, pero aplastó su espíritu. Intentó escaparse. Flaming Star y Wild in the Country eran más serios. Menos canciones, más actuación. Pero no ganaron mucho dinero, así que el coronel Parker lo arrastró de nuevo a la fórmula. Y solo empeoró. Películas como Harem Scarum Clambake y Spin Out hicieron que hasta Elvis pusiera los ojos en blanco. Después de rodar Easy Come Easy Go, rompió a llorar. Les dijo a sus amigos: «A esto hemos llegado. Soy un maldito botones cantante». Los guiones eran tan malos que un crítico dijo que siempre interpretaba al mismo tipo, solo que con un uniforme diferente. A veces un veterano del ejército, a veces un piloto de carreras, a veces un vagabundo de playa, pero siempre el mismo Elvis. Sin embargo, el dinero nunca se detuvo. Entre 1956 y 1969, sus películas recaudaron unos $175 millones, lo que hoy equivale a más de 1.400 millones. La mayoría de las películas costaban solo $2,5 millones, pero recaudaban el doble o incluso el triple. Blue Hawaii ganó $4,2 millones. Viva Las Vegas ganó $4,7 millones. Incluso los más baratos y tontos obtuvieron beneficios. Tickle Me costó solo $1,8 millones y aún así recaudó $3 millones. Las ventas de bandas sonoras bajaron, pero las películas mantuvieron el flujo de dinero. En las notas de Hollywood, los ejecutivos ya ni siquiera las llamaban películas. Las llamaban cajas registradoras. No les importaban las críticas. Les importaba que cada película de Elvis hiciera al menos 750,000 en mercados extranjeros como Japón y Alemania, sin importar lo mala que fuera. Pero una película lo cambió todo. En el verano de 1963, durante el rodaje de Viva Las Vegas, Elvis conoció a Anne Margaret. Ella no era solo otra coestrella. Ella le igualaba en energía, talento y carisma. Las chispas saltaron de inmediato. Su química iluminó la pantalla
y se trasladó a la vida real. Elvis cayó rendido. Le regaló un Cadillac rosa pulseras de oro a juego e incluso empezó a llamarla su gemela femenina. Pero había un problema. De vuelta en Alemania, Priscilla estaba esperando. Cuando la noticia del romance llegó a los periódicos, estaba furiosa. Llamó a Graceland y le dio a elegir a Elvis, ella o Anne. Eligió a Priscilla, pero nunca dejó marchar a Anne Margaret. Hasta el día de su muerte, le enviaba arreglos florales en forma de guitarra antes de cada espectáculo en Las Vegas. Ella misma lo confirmó décadas después. En 1969, la fórmula estaba acabada. Elvis quería irse. Su última película, Cambio de hábito, salió el 10 de noviembre de 1969. Era diferente. Interpretaba a un médico que ayudaba a la gente de un barrio pobre de Nueva York. Su interés amoroso, una monja interpretada por Mary Tyler Moore. La historia abordaba el racismo, la pobreza, la salud mental e incluso la reforma de la iglesia. No era perfecta. Algunas escenas, como la de la terapia de ira con un niño autista, no han envejecido bien, pero demostró esfuerzo. Elvis quería que le volvieran a tomar en serio. La película tenía un presupuesto más alto, $3,2 millones, y un tono mucho más serio. Los críticos no fueron amables. Uno la calificó de bienintencionada pero ingenua. El final ni siquiera daba un cierre. La monja podría haber dejado sus votos por Elvis, o tal vez no. Nadie lo sabía. Pero algo había cambiado claramente. Cambio de hábito fue su última película, y en retrospectiva fue la única que realmente intentó decir algo real. Elvis se casó con Priscilla el 1 de mayo de 1967 en Las Vegas. La ceremonia duró solo 8 minutos. Terminó a las 9 a.m. Fue organizada por el coronel Tom Parker para aparecer en los titulares, pero solo se invitó a 14 personas. Tras los votos, celebraron una rueda de prensa y un desayuno con champán para unas 100 personas. Algunos de los amigos más cercanos de Elvis, como Red West, no fueron invitados. Esto causó serias tensiones entre bastidores. Justo después de la celebración, Elvis y Priscilla volaron a Palm Springs para pasar una corta luna de miel. Luego pasaron 3 tranquilas semanas en un rancho, cerca de la frontera de Mississippi. Elvis dijo más tarde que le encantaba jugar a las casitas allí. Fue un raro momento de calma, pero su vida privada distaba mucho de ser pacífica. En su libro de 1985, Elvis y yo, Priscilla, reveló cuánto control tenía Elvis sobre ella. Cuando aún era una adolescente, le dijo a un amigo que era lo suficientemente joven como para entrenar como él quisiera. Le elegía la ropa. Le dijo cómo peinarse y maquillarse. Un miembro de su séquito dijo que parecía una muñeca a la que hubiera vestido. Elvis también le daba pastillas sin decir siempre lo que eran. Ella escribió sobre haber estado noqueada durante 2 días por pastillas para dormir. También le daba anfetaminas cuando estaba cansada en el colegio. Incluso probaron el LSD juntos, lo que la asustó. Cada vez que ella se enfrentaba a él por otras mujeres, él se volvía contra ella. La amenazaba con enviarla de vuelta a Memphis. Entonces, una vez que ella lloraba, él cambiaba de opinión. Era una guerra emocional. El 1 de febrero de 1968, Priscilla dio a luz a Lisa Marie Presley. Fue exactamente 9 meses después de la boda, casi al día. Al principio Elvis estaba nervioso por convertirse en padre. Cuando Priscilla estaba embarazada de 7 meses, incluso pidió una separación de prueba. Pero cuando nació, Lisa cambió. Le puso su nombre a su jet privado. Viajaba en él constantemente durante sus giras. Aún así, las cosas no duraron. Elvis y Priscilla se separaron en 1972. Lisa Marie solo tenía 4 años. Vivía con su madre en Los Ángeles, pero a menudo se quedaba en Graceland durante las vacaciones escolares. Estaba en Graceland la noche en que murió su padre el 16 de agosto de 1977.
Tenía solo 9 años. Ese momento la persiguió para siempre. Cuando Elvis murió, Lisa se convirtió en heredera de su patrimonio junto con su abuelo Vernon y su bisabuela Minnie May. Ella se convirtió en la única heredera después de sus muertes. El matrimonio llevaba años desmoronándose. Priscilla se enteró del engaño de Elvis de la peor manera. En 2025, durante un panel en Orlando, dijo que descubrió cartas de mujeres agradeciendo a Elvis invitaciones privadas. Una carta decía: «Charlie Hodge me pidió que subiera, y estoy tan contenta de que me hayas saludado». Cuando ella confrontó a Elvis, él negó todo. Él la hizo sentir culpable incluso por preguntar. Al final dejó de intentarlo. Ella dijo: «No tuviste tu propia vida, vivías la suya». A principios de la década de 1970, había iniciado un romance con su instructor de karate, Mike Stone. En una entrevista de 2017, dijo que los engaños por ambas partes acabaron con el matrimonio. Él no era fiel, simplemente no quería compartirlo. Aún así, ella dijo que nunca dejó de amarlo. Se fue porque tenía que encontrarse a sí misma. Su divorcio finalizó en octubre de 1973. Al principio ella aceptó solo $100,000 y pequeños pagos mensuales, pero sus nuevos abogados presionaron para conseguir más. Al final obtuvo $725,000 manutención continua, el 5% de las editoriales de Elvis y la mitad del dinero de la venta de su casa de Beverly Hills. No se detuvo ahí. Ese mismo año, Priscilla abrió una boutique en Los Ángeles llamada Bis & Bo. Entre sus clientas estaban Cher Barbara Streisand y Diana Ross. Tras la muerte de Elvis en 1977, Priscilla se convirtió en la albacea de su herencia. Fue un desastre. Graceland costaba $500,000 al año solo para mantener. La herencia de Lisa se había reducido a solo $1 millón. Priscilla tomó una decisión audaz. Convirtió Graceland en un museo público. La apuesta funcionó. Se amortizó en solo 4 semanas. Bajo la dirección de Priscilla, el patrimonio se convirtió en un imperio de $100 millones. En medio de todo esto, Elvis hizo uno de los mayores regresos de la historia de la música. El 3 de diciembre de 1968, NBC emitió Singer Presents. Elvis se suponía que iba a ser un especial de Navidad, pero el director Steve Binder tenía una idea diferente. Quería que se sintiera crudo y excitante. Elvis estuvo de acuerdo. Elvis lo grabó en junio, haciendo sesiones en solitario y sentándose con los fans. Lo más destacado fue Elvis en cuero negro. Ese look se hizo legendario. La canción final, If I Can Dream, fue escrita solo para él. Parker no quería, pero Elvis insistió. Cuando se emitió, atrajo al 42% de la audiencia televisiva. Fue el programa más visto de la temporada. Todo el mundo se dio cuenta de que Elvis había vuelto. Luego vino Las Vegas. El 31 de julio de 1969, Elvis actuó en el flamante Hotel Internacional de Las Vegas. La sala tenía capacidad para 2,000 personas y cada asiento estaba lleno. Hizo 57 espectáculos en 4 semanas, a veces 2 por noche. Cientos de aficionados hacían cola. Algunos volaron desde Europa solo para verlo. Las críticas fueron elogiosas. Volvió una y otra vez con 636 funciones agotadas en 7 años. Priscilla dijo que la noche del estreno fue mágica. Un amigo dijo que Elvis parecía un tigre desatado. Las Vegas se convirtió en su nuevo reino. Para esta nueva era, Elvis necesitaba una banda. Le pidió al guitarrista James Burton que construyera una. Así empezó la banda TCB. Significaba Taking Care of Business with a Lightning Bolt. Elvis puso ese logo en todo su jet, sus joyas, sus armas. La banda incluía a James Burton Jerry Sheff, Ronnie Todd, Larry Mahovarash y John Wilkinson.
Coristas como los Sweet Inspirations y los Imperials se unieron más tarde. Elvis incluso tenía collares especiales TCB hechos para su círculo íntimo. Sus actuaciones en Las Vegas se convirtieron en espectáculos desmesurados. Llevaba monos con pedrería, se movía como un artista marcial, regaló bufandas a mitad de espectáculo. Era Elvis a plena potencia. Y a través de todo, Elvis nunca renunció al gospel. En 1967 ganó su primer Grammy por How Great Thou Art, una mezcla de himnos lentos y espirituales alegres. Luego, en 1972, lanzó He Touched Me y ganó otro Grammy. Lo grabó con los Imperials y otras grandes voces del gospel. El álbum fue disco de oro en 1992 y disco de platino en 1999. Elvis conoció a Ginger Alden en noviembre de 1976. Ella solo tenía 20 años y él 41. A los 2 meses le propuso matrimonio con un enorme anillo de diamantes que costó unos $70,000. Debería haber sido un sueño, pero no lo fue. Una noche, Ginger se despertó con un fuerte estruendo. Elvis estaba de pie a los pies de la cama con una Magnum 357 en la mano. Había un agujero en la pared sobre su cabeza. Dijo que despidió porque ella no le trajo yogur. Ginger estaba en shock, pero se quedó. No fue la única vez. En una ocasión, Elvis se enfadó tanto con un retrete en marcha que lo hizo pedazos a tiros, con lo que según Ginger parecía una ametralladora. En un viaje a Hawái, la abofeteó durante una pelea por la cantidad de zumo que bebía. Le dijo: «Nadie me abandona cuando estoy hablando». Desde el principio la controló. Cuando ella le pidió montar en su Ferrari, él le dijo: «Yo decidiré». Luego le dio un brazalete de oro que decía Elvis en diamantes. Le dijo: «Ahora todos sabrán que me perteneces». Cuando ella dudó en romper con otro hombre, Elvis lanzó una botella de Gatorade contra la pared. A sus amigos no les gustaba. Pensaban que no le importaba. Algunos decían que solo se quedaba porque su madre quería regalos, abrigos de piel, un coche nuevo. El círculo íntimo de Elvis nunca confió en ella. Para entonces, Elvis también se estaba desmoronando por dentro. El doctor George Nichopoulos, su médico personal, llevaba años dándole pastillas. En solo 8 meses de 1977, a Elvis le recetaron más de 10.000 dosis de medicamentos, estimulantes sedantes, somníferos analgésicos y hormonas. El médico dijo más tarde que también le dio placebos, pero no importaba. Elvis tomaba lo que él llamaba ataques 3 grandes golpes de droga cada día, cada uno con potentes pastillas como Valium, Demerol, Seconal y Quaaludes. Su hermanastro David Stanley dijo que Elvis tomaría su primer ataque alrededor de las 2 a.m. Después comía algo y a veces se quedaba dormido en mitad de un bocado, llegando a atragantarse con la comida. Esa rutina había comenzado hacía mucho tiempo, cuando le daban pastillas para mantenerse despierto durante el servicio militar. Para entonces, el cuerpo de Elvis había cambiado. Estaba hinchado perezoso, apenas podía moverse, pero su ropa seguía deslumbrando. Sus famosos monos habían sido creados cuando aún estaba en forma, inspirados en los uniformes de karate y los cuellos altos. Pero cuando engordó, los trajes se rediseñaron para cubrir su talla. La pedrería y las capas distraían la mirada. Era el camuflaje del mundo del espectáculo. También estaban influenciados por Liberace, a quien Elvis había conocido en Las Vegas años antes. Aún así, hubo momentos de brillantez. En 1973, Elvis hizo historia con Aloha from Hawaii. Fue el primer concierto retransmitido por satélite a todo el mundo. Más de 1.000 millones de personas lo vieron. Pero lo cierto es que solo se emitió en directo en 6 países. La mayor parte del mundo lo vio más tarde y solo 21 países lo vieron. Aún así, fue un éxito masivo. La emisión de la NBC en Estados Unidos
se convirtió en su programa de mayor audiencia del año. Pero ese programa también marcó el comienzo de su capítulo final. Elvis siguió actuando, más de 500 espectáculos, pero su salud estaba decayendo rápidamente. El 26 de junio de 1977, actuó por última vez en Indianápolis. La multitud era 18.000 fuerte, pero Elvis apenas estaba aguantando. Repasaba la letra a trompicones. Parecía confuso, preguntaba qué día era. Divagaba sobre canciones populares polacas, pero también cantó con profunda emoción canciones como You Gave Me a Mountain. Sus últimas palabras a la multitud fueron: nos volveremos a ver. Dios te bendiga. Adiós. Menos de 2 meses después estaba muerto. El 16 de agosto de 1977, Elvis se preparaba para otra gira. Alrededor de las 7 a.m. fue al baño a descansar antes de su vuelo. Ginger lo encontró a las 2:03 p.m. boca abajo en el suelo del baño. Tenía frío. Azul. No respiraba. Los paramédicos lo llevaron al Baptist Memorial. El doctor Nick subió a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Elvis fue declarado muerto a las 3:03 p.m. Más tarde, el informe toxicológico conmocionó al mundo. Se encontraron 14 drogas diferentes en su cuerpo. 10 estaban en niveles peligrosos. Su nivel de codeína era 10 veces superior a la cantidad segura. Tenía metacualona, Valium, morfina y más. Pero en la rueda de prensa, la palabra oficial fue fallo cardíaco. El doctor Francisco insistió en que las drogas no fueron un factor, pero los otros médicos no estuvieron de acuerdo. Creían que las drogas le habían matado. David Stanley conoció a Elvis Presley cuando solo tenía 4 años. Su madre Dee se casó con el padre de Elvis, Vernon Presley, en 1960. Ese matrimonio llevó a David y a sus 2 hermanos, Ricky y Billy, a la casa de los Presley en Graceland. A partir de ese momento, David vivió allí durante los siguientes 17 años. Para él, Elvis no era solo un hermanastro, se convirtió más en una figura paterna. Elvis tenía una fuerte personalidad y un control financiero total sobre la casa. David recuerda cómo Elvis le daba palmaditas en la espalda, y en ese momento todo le parecía bien. Pero vivir en el mundo de Elvis no era sencillo. La casa giraba en torno a lo que le gustaba a Elvis en ese momento: historia militar, karate, Cadillacs. Lo que a él le gustaba también tenía que gustarle a toda la casa. A medida que David crecía, se involucró más en el mundo de Elvis. Se unió al grupo que los fans llamaban la Mafia de Memphis. Este era el círculo íntimo de Elvis. Las personas que iban con él a todas partes le protegían y se ocupaban de su vida cotidiana. David trabajaba como guardaespaldas, hacía recados, llevaba la agenda y vigilaba a Elvis durante las giras. Pero estar tan cerca tenía un costo. Vio cosas que otros no vieron, como la lucha constante de Elvis contra el insomnio o cómo dependía de las pastillas solo para pasar el día. Más tarde, David dijo que la mafia de Memphis empeoró las cosas. Él creía que eran demasiado leales, demasiado miedo de decir que no, y que esto solo ayudó a Elvis a espiral más abajo. Le dieron lo que quería, incluso cuando le estaba matando. En 2022, David dijo algo que escandalizó a casi todo el mundo. En un documental llamado Las mujeres de Elvis, afirmó que Elvis no solo murió, sino que se quitó la vida. David dijo que Elvis se ahogaba en la culpa por sus relaciones con chicas menores de edad. Él creía que Elvis sabía lo que estaba haciendo y tomó una decisión. Las palabras exactas de David fueron: él premeditó tomar los medicamentos que lo mataron. También dijo que a Elvis le gustaban las chicas muy jóvenes, a veces de solo 15 o 16 años, y que era un milagro que no le hubieran pillado. Uno de los ejemplos más perturbadores fue la relación de Elvis con Priscilla. La conoció cuando ella tenía 14 años. La propia Priscilla ha hablado de ello.
En una entrevista de 1985 con la revista People, dijo que Elvis intentaba controlarlo todo sobre ella: su pelo, su ropa, incluso sus pensamientos. Ella dijo que él la moldeaba en lo que él quería. Cuando se casaron, ella llevaba años viviendo bajo su influencia. Los críticos de hoy ven esa relación de manera diferente. Dicen que si hubiera ocurrido ahora, Elvis podría haber sido acusado. David lo dijo claramente. Elvis se salía con la suya porque era rico, famoso y poderoso. No a todo el mundo le gustaron las afirmaciones de David. Tras la emisión del documental, se produjo una gran reacción. Los fans estaban furiosos. Muchos acusaron a David de utilizar el nombre de Elvis para vender libros y entradas. Algunos le llamaron traidor. En junio de 2023, David se disculpó en Instagram. Dijo: "Lo siento por los comentarios despectivos. No hay excusa". Pero justo antes, había publicado en Facebook que nunca había hecho esos comentarios. Esa contradicción enfureció aún más a la gente. ¿Decía la verdad o solo intentaba vender algo? No era la primera vez que David cambiaba su historia. A lo largo de los años,